Hudson Taylor. ¿Qué se les viene a la cabeza cuando escuchamos el nombre de Hudson Taylor? ¿Han escuchado alguna vez? Misiones. Misiones, ¿qué más? Misionero, ¿qué más? ¿No? Feo. ¿Otra más? Dependencia total de Dios. Dependencia total de Dios. ¿Médico? Sí, un poco también. ¿Otra más? Instrumento o sagrado. Consagrado. China, muy bien. ¿Otra más? Instrumento. Instrumento, me gusta ese. Sacrificio. 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 Hudson Taylor fue un misionero que dejó absolutamente todo lo que tenía para ir a predicar el Evangelio en Chile, en los tiempos en los cuales estaba muchísimo más intensa la persecución del Evangelio. Hoy día China sigue siendo bastante complicada para la entrada de las misiones, pero en ese momento perseguían y buscaban a los predicadores del Evangelio y los tildaban de imperialistas. Hay muchísimas cosas que podemos decir acerca de este instrumento utilizado por Dios, sin ninguna duda, pero hay una muy particular que yo quiero destacar. Hudson Taylor cambió de iglesia enviadora y de agencia misionera que lo comisionaba para el campo, un sinnúmero de veces. Hoy día, gracias a Dios, todavía permanecen rastros de esa agencia misionera y de esas iglesias que estaban siendo en esos momentos de la China, en su época más celosa. Todavía permanecen esos rastros de esas agencias misioneras y esas iglesias que apoyaron a Hudson Taylor cuando él mismo decidió establecer la agencia misionera para misioneros que se disponen a ir a la China. Hoy día, de hecho, misionero que quiere ir a la China probablemente sea una buena idea que pase por esos rastros y esos vestigios que aún quedan de la agencia misionera que está allí. Pero Hudson Taylor fue una persona que llegó al campo y cambió de enviadores, de iglesia local y de todo tipo de apoyo que lo mantenía allí por causa de que su apoyo de ida no era muy sólido. Su primera agencia se disolvió y le enviaron algo así como $200, me parece, para la época, diciendo, se acabó esto fue lo que quedó y esto es lo que le toca a usted. Otra agencia misionera más, cuando estaba allí en el campo y el contacto que tuvo, dijo, la persecución es mucha y nosotros nos vamos a retraer, así que por favor regrese. Él dijo no, se quedó allí en el campo. Queridos hermanos, esto es una historia bastante frecuente en el campo de las misiones. Las agencias vienen y van, las iglesias locales infortunadamente comienzan y terminan. Y casi podríamos hablar incluso de una vida con respecto a las misiones en cada campo. Una vida útil. Esto sirve para tantos años y ya no más. Pero veamos a través de la palabra del Señor, y les invito, ¿cuál es el modelo que Dios nos ha permitido ver en su palabra para la extensión del Evangelio? Así que oremos para poner este tiempo en manos del Señor, dispongamos nuestro corazón y dispongamos nuestra mente para entender lo que Dios nos quiere hablar. Padre Celestial,
Gracias porque a través, Señor, tanto de historias, de instrumentos que tú has utilizado como nuestro hermano Hudson Taylor, que ya disfruta de la compañía contigo, como de los hombres que tú también has permitido que se levanten, como el apóstol Pablo, como Bernabé, sirven para nuestro ejemplo, sirven incluso para nuestro fundamento, sirven además para nuestro consuelo, siendo que ellos no eran los más profesionales, sin ninguna duda los utilizaste. Permitiste, Señor, que muchos de estos hombres, muchas de estas misiones que se realizaron hasta los confines de la tierra, quedaran registradas en estos dichos, que son tu palabra, Señor. Gracias porque la traes hasta nosotros en este día. Pido por mi vida, pido por las palabras que, si tú permites, voy a decir. Y gracias porque esta es tu palabra, Señor, no la mía. Y te pido, Señor, también que así sea durante todo el tiempo. En el nombre de Jesús. Entonces, queridos hermanos, les invito a que vayamos a la palabra del Señor, al capítulo 13 del libro de los Hechos. Y vamos a encontrar, como les he contado, un modelo acerca de cómo se hicieron las misiones al principio de la iglesia. Hechos es un libro sin dudas único, muy particular, que de hecho nosotros tenemos que tomar con mucha atención, pero también con mucho cuidado. Es un libro de tipo histórico. Quiere decir que nos van a narrar una serie de hechos. Y precisamente el título del libro es Hechos, y si le ponemos el apellido, Hechos de los Apóstoles, ¿no? Podríamos nombrarlo como ciertos hechos de ciertos apóstoles que nos van a permitir en esta mañana entender una etapa maravillosa que estaba cruzando además la historia en general de la humanidad y particularmente la historia de la iglesia. Esta es, como digo, una etapa del movimiento cristiano con la extensión de la predicación del evangelio al mundo gentil. En enseñanzas pasadas de esta serie que estamos llevando acerca de las misiones, estuvimos hablando acerca del capítulo 8 del versículo 8 del capítulo 1 de Hechos. ¿Lo recordamos? Dice la palabra del Señor: pero cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, recibirán poder y serán mis testigos, tanto en Jerusalén como en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Y entonces leemos y podemos recordar algunas de las enseñanzas y de las cosas que hemos dicho hasta este punto, y es cuando venga el Espíritu Santo. Esto es una obra hecha y comisionada, además Dios, primeramente por el Señor Jesucristo, que nos envía a todos. Y esta es una de las versiones de la gran comisión que tenemos. Esta, como lo dijimos aquella vez, más de manera profética. Dijo, no es una orden, no les dice vayan en este caso, sino que dice, cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, ustedes recibirán poder del Espíritu Santo y entonces serán mis testigos. Y eso es una palabra bastante interesante. Pensábamos incluso en las carreras con la posta o con el testigo, que hay que entregar al siguiente participante, y el siguiente participante corría con el testigo en las manos. Dijimos además que tanto la vida como las misiones es una carrera de larga distancia. Serán mis testigos, y dijimos aquella vez también que este versículo 8 del capítulo 1 nos sirve de bosquejo para todo el resto del libro, porque de hecho estas son las cosas que van a estar sucediendo, que la extensión del evangelio a Jerusalén primeramente, a Judea y Samaria, en otras palabras, a toda Israel, y luego hasta los confines de la tierra, donde de hecho nos situamos ahora, el mundo gentil. Si bosquejamos entonces el libro de Hechos de esta manera, podemos sacar al menos tres partes principales: el testimonio
a Jerusalén, que va desde el capítulo 1, versículo 1, hasta el capítulo 7, versículo 60. En la segunda parte del testimonio a Judea y a Samaria, puede ir o la situamos desde el capítulo 8, versículo 1, hasta el capítulo 9, versículo 31. Y finalmente el testimonio hasta los confines de la tierra, que va desde el capítulo 9, versículo 32, hasta el final del libro, capítulo 28, versículo 31. Entonces esto quiere decir que en este pasaje que vamos a estudiar el día de hoy, esta mañana tarde, capítulo 13, lo estamos situando en la tercera y última parte del libro de los Hechos. Esto es el testimonio a las naciones gentiles. Esta tercera sección comienza con la conversión de Pablo y además la visión que tiene Pedro. Abriendo de este modo, una manera muy simbólica también que tenemos allí en la visión de Pedro, abriendo la puerta de la predicación del Evangelio a todas las naciones de la tierra con una aparente controvertida lección para el apóstol judío. Pedro, lo que Dios ha purificado, no lo llames tú impuro, dice la palabra del Señor allí en Hechos 10:15. Sorprendente visión, donde bajaba una tela con animales que para la cultura judía eran impuros, y la orden que se le daba a Pedro era mata y come. Y Pedro dijo varias veces allí, no, pero ¿cómo es posible? ¿Cómo que mata y come? Si yo soy judío, todos esos animales no son permitidos para que yo los coma, para que mi consumo. Y estas son las palabras que dice allí: lo que Dios ha purificado, tú no lo llames impuro. Sin dudas, entonces estábamos entrando al menos en otra mentalidad, en otra administración, en otro periodo que, como vemos aquí, como estoy diciendo una vez más, se trata de la última parte del libro de los Hechos, y además nos está hablando de la predicación de la palabra de Dios a las naciones gentiles. Así que este es el desarrollo de la Gran Comisión. Y en ese desarrollo de esta Gran Comisión dada por Jesús a los discípulos, en el capítulo 13, la buena noticia del Evangelio ya ha llegado hasta Antioquía de Siria. Es de hecho la iglesia donde se van a situar estos 3 versículos específicamente que vamos a estudiar: Antioquía de Siria. Si tomamos un mapa, no traje el mapa, si tomamos un mapa y situamos Jerusalén, tendríamos que irnos hacia el norte para encontrar Antioquía de Siria, bastante hacia el norte. Bueno, a partir de aquí entonces comienza la nueva era en el desarrollo de la extensión del Evangelio del Señor Jesucristo. La iglesia en Antioquía era rica porque tenía hombres dotados. Y de hecho así comienza la palabra del Señor allí. Le invito a que tome su Biblia y lea. En la iglesia de Antioquía eran profetas y maestros Bernabé, Simeón, apodado el Negro, Lucio de Cirene, Manaén, que se había criado con Herodes el tetrarca, y Saulo. La iglesia en Antioquía, como he dicho entonces, era rica en hombres dotados. Tenía además una diversidad de nacionalidades y de antecedentes. Esa es la iglesia que Dios ha decidido formar y constituir. Aquella que sin dudas en otro tiempo se hubiese pensado imposible para el pueblo de Israel puntualmente. Porque ellos decían, al fin y al cabo la salvación proviene de Israel, por los judíos. Pablo lo afirma y dice, allí comenzó. Pero el plan de Dios, que se va revelando de a poco, nos hace entender que la salvación Dios la extiende a todas las naciones de la tierra. Y esta iglesia particularmente es una gran evidencia de este hecho. Porque si nosotros revisamos los nombres de los líderes, de hecho ilustran la ausencia de todo tipo de idea nacionalista o regionalista.
¿Quiénes son estas palabras que aparecen aquí? ¿Quiénes son estos hombres que aparecen aquí y que además están ejerciendo el ministerio de la palabra, como se nos dice, maestros y profetas para estos días? Pues Bernabé, que pertenecía a la isla de Chipre. Simón, de quien no se conocen muchos detalles, excepto de su apodo. Según nosotros entendemos, este puede ser su apodo, Níger o negro. Entonces probablemente este supone una referencia a su tez morena, probablemente entonces también del norte de África. Dice Lucio de Cirene, que quedaba hacia el norte del África, y Manaén, además una persona quien se había criado con Herodes, el tetrarca. Este Herodes es el que mató a Juan el Bautista, que luego fue gobernador, y además Saulo, que venía de Tarso. Eso es algo que ya conocemos nosotros. Pues entonces, no nos debemos olvidar de que antes de que se formara lo que nosotros conocemos como el canon del Nuevo Testamento, los libros que hacen parte del Nuevo Testamento, antes incluso de que se escribieran, para esta época también, los profetas y algunos hombres escogidos por Dios, especiales, recibían comunicaciones directas de Dios. Como he dicho, este libro de los Hechos es un libro transicional histórico y que debemos tomar con mucho cuidado. ¿Dónde podemos poner precisamente el dedo y decir esto es doctrina? Pues tenemos que tener cuidado con los libros, específicamente los libros históricos. Y más aún este libro que es especial, como he dicho, es transicional. Entonces, vamos a ver algunos ejemplos en los cuales la palabra de Dios se revelaba a algunos hombres en esta época particular y se entendía como revelación del Espíritu y palabra de Dios. El primer ejemplo entonces que vamos a tener es de Ágabo, según tenemos aquí en nuestra nueva versión internacional. Hechos capítulo 11, versículo 27 y 28. Por aquel tiempo, unos profetas bajaron de Jerusalén a Antioquía. Uno de ellos, llamado Ágabo, se puso de pie y predijo por medio del Espíritu que iba a haber una gran hambre en todo el mundo, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Los profetas, nosotros lo sabemos muy bien, en la ley judía también es algo que se contempla, debían pagar con su vida si no se cumplía lo que ellos decían. O sea que no era un chiste, como muchas veces, infortunadamente para nuestros tiempos, tenemos a mucha gente diciendo, no, es que hoy me habló Jesús o que entran como en trance, Esperen, que me habla Jesús, me habla. ¿Sí, qué dices? No. Nosotros conocemos precisamente que todas esas son pantomimas. Porque si esa palabra no se cumpliera, y si estas personas que tanto hablan de revelaciones, de sueños, etcétera, fuesen comprobadas al pie de la letra y no se cumpliesen, esas personas debían pagar con su vida. Entonces no era asunto de juego. Como vemos entonces, Ágabo era un hombre que Dios utilizó, reveló su palabra y nos cuenta ahí mismo la palabra, lo cual sucedió durante el reinado de Claudio. Sucedió. Otro ejemplo del mismo hombre, de Ágabo. Y dice Hechos capítulo 21, 10 y 11, llevábamos allí varios días cuando bajó de Judea un profeta llamado Ágabo. Otra vez nuestro personaje. Este vino a vernos y tomando el cinturón de Pablo se ató con él de pies y manos y dijo, así dice el Espíritu Santo. Tremendas palabras para utilizar con mucho cuidado. Así dice el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es Dios. Dice, de esta manera atarán los judíos de Jerusalén al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de los gentiles. El propio Pablo, y nosotros comprobamos en la palabra del Señor que así mismo sucedió. Además, tenemos el testimonio de lo que Pablo escribió a los efesios y podemos leer allí él hablando de que todos ahora pertenecemos a un cuerpo
y que todos pertenecemos a un mismo edificio y que Dios es el labrador, dice: por esta razón yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por el bien de ustedes los gentiles, me arrodillo en oración. Sin duda se han enterado del plan de la gracia de Dios que Él me encomendó para ustedes, es decir, el misterio que me dio a conocer por revelación. Este es el apóstol Pablo. Como ya les escribí brevemente, al leer esto podrán darse cuenta de que comprendo el misterio de Cristo. ¿Cuál? Ese misterio que en otras generaciones no se les dio a conocer a los seres humanos. Ahora se les ha revelado por el Espíritu. Es el Espíritu el que revela. Por el Espíritu, a quien a los santos apóstoles y profetas de Dios, es decir, que los gentiles son, junto con Israel, beneficiarios de la misma herencia, miembros de un mismo cuerpo y participantes igualmente de la promesa en Cristo Jesús mediante el Evangelio. Entonces entendemos claramente que esto es único, que se dio en esta época y que ahora nosotros, según la palabra de Dios, no tenemos, al menos de manera latente como en esa época. Sí, Dios obra y nosotros no podemos restringir el brazo de Dios para que Él actúe como Él quiera. Pero sin dudas, insisto, esta era una etapa singular en la cual vemos que fueron la revelación para los apóstoles y para hombres escogidos por Dios para traer su palabra. Pero ahora nosotros tenemos la palabra profética más segura, que es su palabra, la Biblia. Bueno, aquí tenemos, aparte de profetas, este término que estamos analizando, la palabra maestros. En la iglesia de Antioquía de Siria había profetas y maestros. Del término griego didasco, que es el verbo enseñar, esta palabra maestro habría sido la designación de los que enseñaban la verdad. Y no lo descartamos aquellos que enseñaban con el don espiritual del Espíritu Santo, ¿sí? Valga la redundancia. El don de enseñanza. Entonces, insisto, la iglesia de Antioquía de Siria era rica, porque tenía hombres dotados. Bueno, vamos a leer entonces ahora el versículo 2. Capítulo 13, versículo 2. Mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo: apártenme ahora a Bernabé y a Saulo para el trabajo al que los he llamado. Queridos hermanos, mientras estos maestros y profetas se estaban ocupando en sus ministerios en la iglesia y mientras ayunaban, es el Espíritu Santo el que dijo, aquí lo dice, mientras ayunaban y participaban en el culto al Señor, el Espíritu Santo dijo. ¿Y usted sabe qué quiere decir esta palabra dijo? Esta traducción que nosotros tenemos allí en el griego, ¿qué quiere decir dijo? Pues dijo. Pero en serio. Quiere decir, este término es la palabra griega lego. El Señor Jesucristo la utiliza, o eso es lo que tenemos nosotros registrados en los evangelios en griego, cuando Él dice lego soy. De cierto, les digo. Quiere decir hablar, decir. ¿Cómo entonces dicen muchas personas que el Espíritu Santo, o se dejan convencer que es una fuerza? ¿Fuerza de qué? ¿Como un ánima o un espíritu ahí raro? No. El Espíritu Santo es Dios. Y es Dios mismo quien dice: apártenme a Pablo y a Bernabé ahora para el trabajo al que yo los he llamado. La palabra es hablar y decir. Y habló el Espíritu Santo y dijo que apartaran a Bernabé y a Saulo para una obra especial. Ahora entonces necesito a los ñoños como yo, gramáticos o lo que sea de la lengua española, y que me expliquen qué categoría gramatical tiene la palabra apártenme. Apártenme.
¿Qué tipo de palabra es? Apártenme. Gracias. Muy bien. Es un verbo. El modo es el modo imperativo. ¿Qué quiere decir modo imperativo? Una orden. Como lo he dicho varias veces, como cuando uno manda a alguien, barra el piso, lave los platos, venga aquí. Asimismo está ese modo, el verbo apártenme. Además tiene el pronombre clítico reflexivo, me, en primera persona. Esto quiere decir apártenme a mí, para mí. Apártenme. Ahora, número de este verbo. ¿Cuál es el número del verbo? Apártenme. ¿Número del verbo? ¿Cuál? El número, creo que lo dijeron. Plural. Ajá, muy bien, el número plural. O sea, no le estaba hablando solamente a una persona. Apártenme, apártenme, apártenme. ¿A quién le está hablando? Pues a la iglesia de Antioquía, a los líderes de la iglesia de Antioquía y por extensión a todos los miembros de la iglesia local de Antioquía, porque ahí era donde estaban sirviendo Bernabé y Saulo, que tenemos aquí como registro en la palabra del Señor. Apártenme para una obra especial a Pablo y a Bernabé. Siendo ellos profetas que recibían revelación directa de Dios, entonces es natural que el Espíritu Santo les hablara haciéndoles saber su voluntad, que es, queridos hermanos, la voluntad de Dios. Ustedes dirán, uy, eso fue único, pero bueno, también tenemos, queridos hermanos, testimonios acerca de la palabra del Señor, en los cuales también el Espíritu habla, también para otras dos personas. El primero de ellos lo podemos encontrar en Hechos capítulo 8 versículo 29 y dice, el Espíritu le dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Entonces el Espíritu también habló allí a Felipe para decirle cuál era su voluntad, que se acercara a ese carro donde estaba el etíope y que predicara la palabra del Señor para él, que le explicara los textos que estaba leyendo. Además, en Hechos capítulo 10, el mismo libro de los Hechos, en los versículos 19 y 20, en la visión de Pedro, nos dice allí, mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, un poquito más atrás, mientras Pedro seguía reflexionando sobre el significado de la visión, el Espíritu Santo le dijo, mira Simón, 3 hombres te buscan, date prisa, baja y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces, estos son los otros ejemplos de cuando el Espíritu Santo habló a otros 2 hombres, a Felipe también y a Pedro también, hombres en los que comunicaba estas ideas y nosotros podemos decirlo de manera audible. En cuanto al ayuno, que aquí tenemos registrado, porque nos cuenta la palabra del Señor que esta iglesia también ayunaba. No sabemos si fue un ayuno total, si fue un ayuno parcial, lo cierto es que ayunaban. Parece que los líderes de la iglesia apostólica ayunaban por lo menos en ciertas circunstancias como medio para poder darse mejor a la oración y recibir la dirección y la revelación de parte de Dios en este momento, como nosotros lo hacemos ahora excepto por la revelación. Nosotros recibimos también, mejor dicho, nosotros practicamos el ayuno para acercarnos más al Señor, para dedicarnos más a la oración. Lo hacemos además con propósitos específicos cuando queremos pedir su dirección y su iluminación. Ya más revelación no pidamos. Revelación es la que tenemos escrita en la palabra. Señor, tengo muchas ganas de hacer. Señor, quiero emprender Señor, debería casarme con... Pues aquí lo dice. ¿Ah, sí? ¿Tiene el nombre de la persona con que se va a casar? Ahí sí les gusta leer la Biblia. No, mentiras. Pero sí, ¿sabe que sí? La palabra del Señor describe, por ejemplo, 2 Timoteo y en Tito, el carácter del Hijo de Dios. Así que deje de orar por la persona incrédula. La palabra no nos lo dice. La revelación de Dios, queridos hermanos, está aquí. Ya está aquí.
Nosotros entonces pidamos la iluminación y ser llenos del Espíritu Santo. Entonces, para la iglesia no hay un mandamiento ni una regla sobre el ayuno. No es uno de los sacramentos, digámoslo así. Lo digo de manera muy jocosa también. Sino que referenciando aquí a Trenchard, podemos estar seguros de que los ayunos en las iglesias eran completamente voluntarios, como de hecho también lo son ahora. Es que usted tiene que ayunar. Pues hermano, primero por lo menos entiéndalo, ¿no? Eso es vital. Y tampoco hay que revestirse de mérito alguno por hacer ayunos. De hecho, la palabra del Señor dice, si usted está de ayuno, lávese la carita con agua y con jabón, como ping-pong. No muestre que está ayunando, porque ese va a ser su recompensa, nada más. Ayunamos entonces para buscar la dirección del Señor, para acercarnos y dedicarnos más a la oración, porque esa es otra, ¿no? Estoy ayunando, querido hermano, todo el día en Facebook. Bueno, está bien. No estás comiendo, pero pues sí, ayunar, yo les comparto, si ustedes así quieren, unas técnicas de ayuno no bíblico para adelgazar. Es cierto que hay unos ciclos del cuerpo donde uno puede entrenar al metabolismo para comer durante ciertos periodos de tiempo, no tener hambre y pasar una serie de horas específicas al día sin comer. Ese tipo de ayunos no bíblicos existen, pero el ayuno bíblico no es así. Muy bien, entonces habiendo aclarado esto, les invito a continuar al versículo 3. La palabra del Señor aquí en capítulo 13:3 nos dice: así que después de ayunar, orar e imponerle las manos, los despidieron. Los despidieron. Y no me refiero a que los despidieron del trabajo, sino que ellos mismos probablemente les hicieron una ceremonia especial, y aquí dice, les impusieron las manos. Debemos entonces destacar una cosa notable de este pasaje, y es el hecho de que Pablo y Bernabé ya estaban ministrando. Dice que los maestros y profetas de esta iglesia en Antioquía de Siria eran también Pablo y Bernabé. Ellos ya estaban ministrando la palabra de Dios en esta iglesia. O sea, en esta iglesia local me refiero. O sea, esto tiene por lo menos dos implicaciones. La primera es que ellos ya habían sido aprobados. Nosotros en nuestra iglesia local también lo sabemos, y si no, nos podemos enterar esta mañana también, los ancianos son reconocidos por nuestra iglesia. Toda iglesia local debe reconocer a sus ancianos. Y ahí sí, eso es un excelente propósito, mucha oración y mucho ayuno para pedir la dirección del Señor y comisionar, definitivamente ya nombrar de manera definitiva a un anciano. Y que la iglesia local entera pueda identificar, después de haberlos reconocido, a sus líderes, tal cual como de hecho los apóstoles nos cuentan allí más adelante, en el capítulo 14, era lo que hacían. Oraban, ayunaban para nombrar a los ancianos dentro de esas iglesias locales que iban estableciendo. Esto es muy importante. Quiero que recojamos todas estas cosas porque, como he dicho, estamos viendo un modelo bíblico de cómo hacer misiones. ¿Y dónde están las misiones? Pues ya vienen después de esto, de hecho inmediatamente. El segundo aspecto que es importante en el hecho de decir de que estaban ya ministrando es que Dios no llama a desocupados. La grabación, pero bueno. Hay gente que tiene más o menos esta actitud y este aspecto. Quietos y pasivos. Y se les pregunta, hermano, ¿qué está usted haciendo? No, aquí esperando que Dios me llame. No,
Hermanos, como les estoy diciendo en esta mañana también, y quiero hacer especial énfasis, aquí está el llamado de Dios para su vida. Si usted quiere saber qué es lo que quiere Dios con usted y con su vida, le invito a leer la palabra de Dios. En esta mañana entonces, ¿qué es lo que Dios tiene para decirnos y cuál es nuestro llamado? Pues, queridos hermanos, quiero decirles que estos líderes respondieron al mensaje del Espíritu Santo. Lo hemos dicho. Los líderes respondieron al mensaje del Espíritu Santo y después de ayunar y de orar, impusieron las manos sobre ellos y los despidieron. Hagamos un poco de zoom, de aumento sobre la imposición de manos. ¿Qué quiere decir esto? Pues, queridos hermanos, por este hecho, la iglesia de Antioquía estaba expresando su comunión y la asociación con ellos en su ministerio. Parte, digámoslo así, de la despedida implicó la imposición de manos. La imposición de manos aquí es la expresión externa de que los líderes de la iglesia les habían encomendado a la gracia de Dios para la obra especial de evangelizar nuevos terrenos. Ellos habían sido entonces apartados por el Espíritu Santo para predicar la palabra del Señor en nuevos terrenos, donde la palabra aún no se había extendido de este modo. Entonces, ya a partir de este versículo, del versículo 4 y en los versículos siguientes, vamos a leer el 4. Bernabé y Saulo, enviados por el Espíritu Santo, bajaron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Y aquí quiero destacar un asunto más, y dice enviados por el Espíritu Santo. ¿Sabe qué palabra es esta que tenemos aquí en la Biblia de enviados? Muy bien. Apóstoles. Son enviados. Distinguimos usualmente entre dos usos, por decirlo de alguna manera, de la palabra apóstol, y es importante destacarlo. A veces utilizamos la mayúscula y la minúscula que se permite en nuestra lengua. Y es un apóstol con mayúscula, pues es comisionado directamente, tocado por Dios, en otras palabras. Pero nosotros también podemos tener apóstoles. De hecho, precisamente, los misioneros son apóstoles, con minúscula. Son enviados. Entonces la iglesia sí tiene apóstoles, pero no esos que se la pasan diciendo que vieron visiones. Utilizamos los términos en el sentido que la palabra los utiliza. Y en este sentido, Pablo y Bernabé, ambos eran apóstoles. En la generalidad, con A minúscula. Pablo era un apóstol con A mayúscula. Esa es una diferencia importante para realizar. Veamos entonces, queridos hermanos, que el director de la misión no fue alguno de los que se quedó. El director de la misión en realidad es el Espíritu Santo. El Espíritu Santo entonces dio esta revelación directa. ¿Y nosotros hoy día deberíamos buscar revelación directa? Ya dije que no. Nosotros no deberíamos estar buscando revelación directa porque hoy día tenemos la palabra profética más segura, según la propia Biblia atestigua de sí misma. Leamos entonces la palabra del Señor para entender cuál es esa palabra que tiene para decirnos. Además, para que podamos saber todo aquello que Dios quiere que nosotros sepamos. Y no tenemos que andar buscando revelación, sino la iluminación del Espíritu Santo. Leamos lo que dice la palabra del Señor en segunda carta de Pedro, capítulo 1, versículos 16 al 21. Y dice la palabra: cuando les dimos a conocer la venida de nuestro Señor Jesucristo en todo su poder, no estábamos siguiendo sutiles cuentos supersticiosos. Este es el apóstol Pedro.
sino dando testimonio de su grandeza que vimos con nuestros propios ojos. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió al Señor Jesucristo aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Y estoy leyendo la diapositiva arriba, teniéndola aquí. Ya, ahora sí. Él recibió honor y gloria de parte de Dios el Padre cuando desde la majestuosa gloria se le dirigió aquella voz que dijo: este es mi Hijo amado, estoy muy complacido con él. Palabras para el Señor Jesucristo. A partir de esto el apóstol Pedro nos dice: nosotros mismos oímos esa voz que vino del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Y por eso, entre otras, Pedro es apóstol con A mayúscula. Esto ha venido a confirmarnos la palabra de los profetas, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención, como a una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que despunte el día y salga el lucero de la mañana en sus corazones. Ante todo, tengan muy presente que ninguna profecía de la Escritura surge de la interpretación particular de nadie. Y condensa los pensamientos que estamos llevando, porque la profecía no ha tenido su origen en la voluntad humana. No ha tenido su origen en la voluntad humana, sino que los profetas hablaron de parte de Dios, impulsados por el Espíritu Santo. Entonces, corroboramos, digamos, de alguna manera, la palabra de Dios que nos dice, en realidad, que es el Espíritu Santo quien envía. Los apóstoles o los enviados entonces son llamados a ser testigos, como lo dijimos anteriormente, del Señor Jesucristo. Ellos atestiguan que vieron al Señor Jesús. Y nosotros entonces seguimos su ejemplo. Él es quien envía. Antioquía de Siria, podemos decir entonces, a través de estos pasajes, era la iglesia local enviadora de Pablo y Bernabé. Esa era su iglesia enviadora, porque ellos eran quienes los estaban comisionando. ¿A quién? A Pablo y a Bernabé. Los apóstoles o los misioneros no son llaneros solitarios, porque ni siquiera el llanero solitario lo era. Siempre iba con toro, ¿no? Y su caballo. Bueno. ¿Cómo? ¿Pinto? No sabía. Se nota. Es un chiste. Los llaneros solitarios no son llaneros solitarios del todo. Batman siempre trabaja solo. Batman siempre tiene a Robin, y tiene a Oráculo, y tiene a Alfred. Superman, pero trabaja con la Liga de la Justicia y tiene a Krypto. Y también está, se llama la de Supergirl, no me acuerdo qué. Bueno, todos estos chistes inspirados al fin y al cabo en el único solo, que es nuestro Señor Jesucristo. Él es el que envía, de hecho. Queridos hermanos, los misioneros no son llaneros solitarios. Hudson Taylor siempre tuvo apoyo de todas maneras detrás de él, porque si no, no hubiese podido realizar la obra que realizó. Muchos de los misioneros, entre ellos, por ejemplo, William Carey, seguía apoyando económicamente, en oración y con su iglesia, a Hudson Taylor. Los misioneros entonces no son llaneros solitarios. Misiones, y quiero retomar lo que habíamos hablado en la sesión pasada, es tanto enviando como yendo. ¿Por qué enviar misioneros? ¿Por qué tener apóstoles con A minúscula? ¿Por qué llevar enviados? Enviar quiere decir apoyar. Además, enviamos misioneros porque Cristo fue enviado. Y tenemos allí las diferentes versiones de la Gran Comisión. Cristo fue enviado. Él es en realidad el primer misionero, no solamente en importancia, sino también de manera cronológica histórica. Él fue enviado por el Padre. Entonces es el misionero por excelencia, el Señor Jesucristo. Además, porque Cristo envió. Recuerden que veíamos cómo Cristo también envió a los 70, luego
cuando estuvo en Galilea, en su ascensión también los envió y dijo, vayan por todo el mundo, por donde quiera, donde estén. Hagan discípulos. Esa es la gran comisión, hacer discípulos. Además, Cristo nos pidió orar por más obreros en la cosecha. ¿Recuerdan esta enseñanza? También la revisamos. Nosotros debemos sentir lo que el Señor Jesús siente en su corazón al mirar las multitudes. Las miraba con compasión, como ovejas sin pastor. Por eso nosotros, y en nuestro corazón debe aparecer ese deseo de decir, por favor, más obreros para la cosecha, porque hay muchísimas ovejas en el mundo sin pastor. Además, porque los primeros misioneros fueron enviados. Así que también es nuestra responsabilidad enviarlos. Además, porque nosotros tenemos el privilegio y la responsabilidad de enviar. Y yo quiero hacer una pequeña ilustración aquí. ¿No podría Dios sacar una mano como lo hizo en el tiempo de Daniel? Y ya les estoy dando la respuesta. En el cielo y escribir soy Dios, créanme, sométanse a mí, arrodíllense, ustedes los que dicen que no existo. Pero sí ha hecho cosas más maravillosas que eso. Esta es nuestra responsabilidad. Obra humana, mano humana, pero obra divina. Él envía, nosotros obedecemos. Pero queridos hermanos, esto es nuestro privilegio. ¿Saben que Pablo Martini decía en una de las enseñanzas, y él decía, yo fui a ser misionero y fui más porque yo lo necesitaba? Me llamó mucho la atención. Sin dudas, queridos hermanos, el servicio a Cristo no se hace hacia Él físicamente en este momento, pues porque no está aquí. Servimos a los hermanos y además también estamos para servir al mundo. Pablo se reconocía como deudor a aquellos que no habían escuchado acerca de la palabra del Señor. Los obreros que van a servir o que se han ido para recoger la cosecha transcultural y quienes los envían son del mismo equipo y trabajan juntos para lograr alcanzar el mundo. Son como las llantas del frente y las de atrás de un carro. Todas las llantas juntas sirven para mover el carro. Así también es la obra misionera. Requiere que unos estén empujando y otros adelante dirigiéndose hacia los no alcanzados para hacer la obra. No funcionan los unos sin los otros. ¿O cómo podríamos mover esto de aquí? ¿Esto es un carro? ¿Esto se llama carro? Hay llantas, pero ¿carro? No. ¿Y eso nos sirve para movernos? Bueno, que nos metiéramos ahí dentro como de niños y empujar a alguien cuesta abajo la llanta, pero no de otro modo. Entonces, queridos hermanos, hay una importancia de la persona y de la serie de personas que envían. Imagínense que este se parece a Jonatán, porque de hecho es similar. De manera muy ilustrativa, Jonatán disparó una flecha hacia donde estaba David. ¿Para qué? Advertir del peligro. Habían convenido los dos en que si Saúl en realidad lo quería matar, él iba a enviar una flecha para que él ni siquiera se apareciera por ahí. Queridos, somos esas flechas. Somos aquellos también que deben disparar esas flechas y advertir del peligro. Hay lugares incluso que van a necesitar muchísimas flechas. Muchísimas flechas. Los que van lo hacen porque se sienten responsables delante de Dios de ir. Y de igual manera, las iglesias e individuos cristianos tienen la responsabilidad delante de Dios de enviar. Entiéndase por iglesias a todos los creyentes y no las entidades. La iglesia no es una entidad como una empresa, no. Como nosotros entendemos hoy día una empresa, pero sí es una empresa. La iglesia somos nosotros, el cuerpo de Cristo, los creyentes. Entonces, si no hay quien envíe, no habrá quien pueda ir. Quienes envíen o deban enviar, pero no lo están haciendo por alguna razón, deberían tomar la responsabilidad de enviar tan seriamente como aquellos que desean ir. Y tenemos algo muy especial, y es nuestro país. ¿Cuál es la situación que nosotros tenemos acá en Colombia? Hay muchos misioneros colombianos con poco apoyo.
sufriendo por la causa, aparentemente, sin que a nadie o a pocos le importen. ¿Y por qué lo digo? Pues porque están los que han querido servir al Señor en una obra transcultural, tanto dentro como fuera de Colombia, pero no pudieron ir o no han podido ir por falta de apoyo. Otros misioneros colombianos han tenido que levantar su apoyo en el exterior porque no existe suficiente visión misionera en su propio país. Ojo, la visión misionera, lo habíamos dicho, es ver al mundo a través de los ojos de Dios. Así es como Él ve con compasión a las multitudes. Esta situación, queridos hermanos, debe cambiar para que Dios siga usando colombianos en su obra. Primeramente aquí, donde hay muchísima necesidad, y también en el mundo entero. No deben los apóstoles, los misioneros, ser enviados por los suyos, pues es un privilegio enviar obreros. Es algo además que Dios bendice. Dios bendice. Imaginémonos un puente cruzando una bahía grande. La base del lado más cercano del puente está descansando sobre arena. Está amarilla, ¿no? Y por supuesto, cuando lleguen las lluvias fuertes, el lado del puente fundamentado en la arena pronto se caerá. Principio de física. No sé física, solamente sé que cuando hay arena se mueve y se cae. Así es la situación en que se encuentra la obra misionera aquí en Colombia. La meta es que lleguen misioneros a las tribus y pueblos no alcanzados. Solo que los no alcanzados se encuentran al otro lado del puente. El problema es que este lado del puente tiene una base que no sirve para apoyar a los que quieren cruzar. Nos toca entonces a nosotros, la iglesia, trabajar codo a codo para poner el puente sobre una base que apoye bien a los que quieren cruzarlo para alcanzar a los del otro lado. Aquí también quiero que veamos un apartado conocido, o bueno, probablemente también un poco desconocido por algunos, y es la ventana 1040. ¿Han oído nombrar acerca de la ventana 1040? Ya vimos la situación aquí en Colombia, pero la ventana 1040 comprende una vasta región de países en donde el cristianismo aún no ha podido penetrar mucho, prácticamente nada, muy poco. Se llama ventana 1040 porque el núcleo de la gente o el centro de la gente donde todavía no alcanzada, que podemos identificar como los no alcanzados en nuestro planeta, viven en un espacio rectangular de este modo, frecuentemente llamado el cinturón resistente, y que se extiende desde el oeste de África hasta el este de Asia, en toda esa cantidad de espacio, desde el grado 10 hasta el grado 40 al norte del Ecuador. La región en verde es donde la religión principal del país es el Islam. La parte en amarillo, la religión principal allí es el hinduismo. En la parte naranja, la religión principal es el budismo. En la parte púrpura o morada, por este lado se encuentran otras más, se pueden identificar como animismo y son probablemente la mayor cantidad de comunidades indígenas que hay en ese sector. Y el rosado se identifica principalmente como no religioso. Está China y otras comunidades también. No religioso. En este espacio geográfico se encuentran los más grandes grupos musulmanes, hinduistas y budistas. Billones de almas espiritualmente empobrecidas y que necesitan conocer el Evangelio de Dios. De los casi 4 billones de personas que viven dentro de esta ventana, casi el 70% de ella tienen menos de 35 años. 70%. Aunque esta parte geográfica constituye solamente 1/3 del área total del mundo, cerca de 2/3 de la población mundial reside en la ventana 1040, 2/3 de la población mundial. Con una población acercándose a los 4.000 millones, la ventana 1040 incluye 61 países entre estados soberanos y dependencias no soberanas. Voy a leer los países de esta ventana. Afganistán, Algeria, Arabia Saudita, Bahrein, Bangladesh, Benín, Bután, Burkina Faso, Camboya, Chad, China, Chipre, ve tú a saber cómo se lee esto, Djibouti, Egipto, Etiopía, Filipinas, Gambia, Gibraltar,
Grecia, Guinea, Guinea-Bissau, Irán, Irak, Israel, Japón, Jordán, Corea del Sur, Corea del Norte, Kuwait, Laos, India, el Líbano, Libia, Macao, Malí, Malta, Mauritania, Marruecos, Myanmar, Nepal, Níger, Omán, Pakistán, Portugal, Qatar, Senegal, Sudán, Siria, Taiwán, Tayikistán, Tailandia, Tunisia, Turquía, Turmequistán, los Emiratos Árabes Unidos, Vietnam, el Sahara Occidental y Yemen. Anote todos esos nombres y póngase a orar fervientemente por todos esos nombres, porque esos son los países que hacen parte, los países prominentes que hacen parte de la ventana 1040. El 95% de la gente es no alcanzada por el Evangelio todavía, 95%. También están en el 97% de los pueblos menos evangelizados del mundo. Es el lugar con los países menos evangelizados en todo el mundo. De los 50 países menos evangelizados en todo el mundo, el 37 están en la ventana 1040. 37 de los 50. Estos 37 países comprenden el 97% de la población total de los 50 países menos evangelizados. El 87% de la gente representa a los habitantes más pobres del mundo. La prostitución en estos sitios es desenfrenada y la desnutrición y la pobreza aumentan cada hora. Aunque aproximadamente son unos 2.400 millones de personas, solo el 8% de los misioneros enviados por las iglesias trabajan entre la ventana 1040. El predominio de los 3 grandes bloques religiosos no cristianos tienen su sede en esta región: el Islam, el budismo y el hinduismo. Podemos observar que el mundo musulmán se encuentra prominentemente desde el norte de África hasta el Medio Oeste, un bloque que representa más de 700 millones de personas. A la mitad del mapa se encuentra el subcontinente de la India, donde predomina el hinduismo, que también constituye una población de más de 700 millones. Y en la parte derecha del mapa se encuentra el mundo budista, que abarca también toda la China. Estas son las más grandes nada más. La variedad es inmensa a nivel etnolingüístico. De hecho, en India, por ejemplo, no sé si ustedes han escuchado, la gente suele hablar no menos de 4 lenguas. Hablan su lengua natal, hablan las lenguas que están por ahí cerca y hablan inglés. Casi que todos de ellos. También hace parte cultural. Más del 90% de los individuos de los grupos étnicos no alcanzados viven en esta ventana. Estos son los países con etnias menos alcanzadas o no alcanzadas. India tiene un total de 2.326 etnias. Las etnias no alcanzadas son 2.088. Pakistán es el país exponencialmente menos alcanzado del mundo. De las 476 etnias que tienen, 471 son etnias no alcanzadas. En China hay un total de unas 495 etnias y 405 etnias son no alcanzadas. Nepal, Dios mío, oren por Nepal, oremos por Nepal. Nepal tiene 394 total de etnias y son unas 378 etnias no alcanzadas dentro de esta comunidad. Y Bangladesh es la quinta con más etnias no alcanzadas. De 375, 343 son no alcanzadas. ¿Hay algún trabajo por estos días que se está adelantando en Nepal? No puedo decir nombres. Oren por Nepal. Oremos por Nepal. Bien. La existencia de grandes ciudades no alcanzadas están en esto. Hay 50 megaciudades que se encuentran en la lista y todas estas con una población de aproximadamente 1 millón cada una. Sobre ella dominan numerosas fortalezas de Satanás, alejadas del poder transformador del Evangelio. Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículo 4 dice: el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio, la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Algunos mapas que podemos encontrar de Comibam. Esto es el mundo islámico. Yo no sé si ustedes han escuchado de la evangelización islámica a cristianos. Ellos tienen ya su ministerio y tienen unas estrategias interesantes. No digo para copiar, pero realmente pueden mover a más de uno, porque muchas veces lo hacen a uno pensar.
¿Mm? Así se ve el mundo más o menos actualmente con la influencia del islamismo. Pues podemos ver cómo está concentrada en la ventana 1040 el Islam, pero alrededor del mundo hoy día se está extendiendo como ninguna otra y ya está tocando muchos límites con Europa. Es importante. Este es un mapa del mundo hindú prominentemente. Este además es un mapa del mundo budista. Es grande el territorio, esto es un mapa mundi. Y además los países más pobres son aproximadamente el 81% de las personas más pobres las que viven en esta sección geográfica. El 99% de los pobres menos evangelizados viven en la ventana 1040. Y aquí tenemos un mapa de 100 ciudades estratégicas y la ventana dentro de la ventana 1040 que podemos hacer. Sin embargo, este es el trabajo que se está realizando. Movilización de jóvenes, intercesión, oración unida y batalla espiritual, pueblos no alcanzados por el proyecto Josué 2000, el proyecto Adopte un Pueblo, probablemente lo habrán escuchado, quizás no, traducción de la Biblia, ciudades no evangelizadas, movilización de nuevos misioneros, radio, televisión, película Jesús en casetes, líderes de denominaciones, movilización de mujeres, movilización de la iglesia local y entrenamiento para misiones transculturales. Investigación global y nacional. Todos estos son una serie de ministerios, los nombres de esa serie de ministerios que se están encargando en estos días de la ventana 1040. Así que, queridos hermanos, con estos datos y con todo lo que hemos hablado hoy, lo que podemos decir es, la mies es mucha, faltan obreros, y Dios está enviando obreros, Él es fiel para hacerlo, pero ir y enviar es nuestra responsabilidad, es nuestro privilegio, asimismo como de todos los creyentes. Nosotros nos encontramos en este momento aquí, ubicados en el mapa. Imagínense también las otras comunidades. Pero por medio de involucrarse en las misiones, también podemos estar allí, y allí, y allí, y allí, y allí también, y en otro lugar. Todas esas X representan campos donde nosotros no podemos excluirnos. Debemos estar orando, debemos estar enviando, debemos estar yendo. Porque la obra todavía hay mucho por hacer, todavía hay muchísimo más que hacer. Porque nosotros estemos involucrados en expandir el alcance del Evangelio por medio de oraciones, de donativos y de animar además a los misioneros. Entonces les invito a orar. Padre Celestial, no somos ajenos en realidad, no queremos tampoco serlo, a la realidad que se vive en nuestros días. Nosotros sabemos que tú eres el dueño del campo, dueño de la viña, tú eres el constructor, Padre Celestial, tú eres quien envía, es el Espíritu Santo, quien hace su obra de enviar. Tú miras a las naciones del mundo con tus ojos de compasión y haces un llamado, Señor, hacia nosotros. Ayúdanos también a saber cuál es nuestro papel en nuestro país, en el resto del mundo, tanto enviando como yendo, orando y apoyando en todos los sentidos, Señor. De manera moral, con la enseñanza bíblica y con lo que tú tengas a bien y a disposición. Sabemos que esta es tu obra, como digo. Así que tómanos si así gustas, en el nombre de Jesús.